Un buen día a todos. Mi nombre es Iván Darío Torres Roger y en esta oportunidad, de acuerdo a la tarea asignada, pues vamos a hablar acerca de la investigación cualitativa. En primera oportunidad se debe de definir qué es una investigación cualitativa. Como lo indica en la diapositiva, es un conjunto de técnicas de investigación que se utilizan para obtener una visión general del comportamiento y la percepción de las personas sobre un tema particular. Básicamente esta investigación genera ideas y suposiciones que pueden ayudar a entender cómo es percibido un determinado problema por parte de esta población que se considera objetivo. Esto con el objetivo de definir o identificar las opciones relacionadas con este problema. Se considera que la investigación cualitativa es muy útil en las primeras fases de los proyectos de investigación porque permite analizar los datos utilizados en las ciencias y adquirir un conocimiento profundo a través del análisis de los textos. ¿Qué caracteriza este tipo de investigación? Pues en primera oportunidad hay que tener en cuenta que la investigación cualitativa se enfoca en comprender o explicar el comportamiento de un grupo o fenómeno, un hecho o determinado tema. Entonces, por ende, la investigación cualitativa tiene como objetivo describir en primera oportunidad y analizar la cultura y el comportamiento de todos los seres humanos. Asimismo, la investigación se considera, al ser de tipo cualitativo, se basa en una estrategia de investigación flexible e interactiva, como también es un método de investigación que se considera más descriptivo, ya que se centra en las investigaciones y experiencias y su significado. También hay que tener en cuenta que los datos derivados de este tipo de investigación cualitativa en principio no son estadísticamente mesurables, por ende siempre se deben interpretar de forma subjetiva. Y por último, este tipo de investigación utiliza métodos como la observación, la entrevista y las discusiones en focus group o insight community. De acuerdo a la asignación de la actividad en esta ocasión, pues vamos a hablar acerca de los métodos de investigación cualitativa, que existen muchos, pero en este caso vamos a hablar acerca de la etnografía en su modalidad virtual, también acerca de la teoría fundamentada en la investigación-acción, el estudio del caso y por último la fenomenología. En principio, se entiende por una investigación etnográfica como un diseño de investigación cualitativa que está dispuesto a explorar todos los fenómenos culturales. Es decir, este tipo de investigación estudia de manera descriptiva a todas las culturas. Se centra en experiencias de la vida cotidiana de los individuos que son objeto de investigación y esto permite comprender mejor las prácticas sociales que existen en determinado medio. En este punto, pues su origen viene de la tradición antropológica anglosajona, es decir, proviene de Estados Unidos y hay intérpretes o personas que la han llevado a cabo durante mucho tiempo. Como fases dentro del proceso de la etnografía se tiene en cuenta la fase de negociación, hay que ir al campo a hacer investigaciones, hay que analizar esos datos y hay que elaborar un tipo de informe denominado etnográfico. Como técnicas en este tipo de investigación cualitativa se tiene en cuenta la observación de los participantes, se generan diarios de campo en el cual se consigna la información evidenciada, experiencias autobiográficas dependiendo del tipo de persona o el tipo de población que se va a investigar, grabaciones y guías de interpretación. El análisis de estos datos se basa básicamente en el discurso o lo que manifiestan los individuos al momento de hacer las entrevistas. Con relación a la etnografía virtual se refiere a un enfoque de investigación de tipo etnográfica como la anterior, pero a diferencia que esta se lleva a cabo en un entorno online, es decir, utilizando la internet. Las personas que utilizan este tipo de investigación suelen realizar un trabajo de campo para sumergirse en la cultura, pero se hace de comunidades y cultura en línea.
Este tipo de investigación se ha denominado de muchas formas, pero principalmente se le llama como una etnografía, que fue el señor Robert Cosinet el que utilizó este término. Como fases, tiene el planteamiento de una pregunta de investigación que siempre lleva a unos objetivos. Hay que determinar cómo se va a recoger esta información. Hay que seleccionar el tipo de población que voy a utilizar, la forma en que la voy a recoger y al final la presentación de estos resultados. Como técnica se tiene la observación, la entrevista, el análisis de los documentos y como es un tema virtual, siempre se tiene en cuenta el análisis de las redes sociales que se manejen en la actualidad. Para analizar estos datos se deben leer las notas, los documentos, utilizar las transcripciones o representaciones gráficas que existan y que sean utilizadas para responder esta pregunta de investigación y con base en todo eso encontrar aquellos puntos símiles existentes en los datos recogidos. También tenemos como método la teoría fundamentada, que se considera como un método de investigación cualitativa que busca en los datos conceptualizaciones, patrones o categorías que permitan integrar o analizar este tipo de información. Fue utilizada en primera oportunidad por Barney Glaser y Ansel Strauss, ambos investigadores estadounidenses que buscaron básicamente con esta utilizar eh, un método constante de comparación entre diferentes aspectos. Se dice que la teoría fundamentada es de los métodos de investigación cualitativo el más usado. Tiene como fases tres fases, una abierta, una axial y una selectiva. La abierta consiste en dividir y codificar los datos, la axial en comparar esos datos y la selectiva es en integrar esos datos. Como técnica se tienen dos, que es el método comparativo constante y el muestreo teórico. El método comparativo constante se utiliza la codificación y análisis de los datos y el muestreo selecciona estos nuevos casos a estudiar y compararlos entre uno y otro. Con análisis de datos se tiene la comparación de los datos. En cada una de las categorías se delimita la teoría y cuando ya se tiene un análisis de todo lo relacionado, se debe redactar dicha teoría. Con relación a investigación-acción se considera como una estrategia que trata de encontrar soluciones realistas a las dificultades y problemas de todas las organizaciones. En este punto, se tienen como fases la planificación, la actuación, la observación y la reflexión de toda la información que se logra recopilar. Como técnica se tiene la detección y diagnóstico de estos problemas de investigación. Con base en esta información se elabora un plan para solucionar este problema. Se deben implementar un plan y una evaluación de los resultados y ya después de realizar todo este análisis se realiza una retroalimentación que busca conducir a un nuevo diagnóstico y a una nueva reflexión en este aspecto. En cuanto al estudio de casos, el mismo se considera básicamente como un estudio detallado de un tema en específico. A diferencia de los otros métodos de investigación, el estudio de casos es tomar un problema en específico, analizarlo y sacar las ventajas y desventajas de este. En primera oportunidad se utilizó desde mediados del siglo XIX y se tiene como referencia de uso aquellos aspectos que utilizaba la Oficina de Contabilidad en Estados Unidos. Como fase se tiene la selección del caso, se elabora preguntas, se localizan esas fuentes, se analiza esa interpretación y por ende se genera un informe. Como técnica es básicamente documental. Se utilizan documentos y encuestas, pero también como son casos que se utilizan, también hay temas de observación. El método básicamente es estudiar las interrelaciones que existen entre todos los aspectos para poder sacar una conclusión. Por último tenemos la fenomenología, que se está encargada de investigar y describir los fenómenos objetos de cómo los experimentan las personas. Tiene una fase que es una etapa previa,
o clarificación de los presupuestos, es decir, establecer el problema, recoger esa experiencia que ha tenido esa persona, reflexionar acerca de la misma y discutir esos resultados. Como técnica se tiene básicamente es la observación del participante y la entrevista en profundidad. Hay que tener en cuenta que la fenomenología está encargada de establecer cómo una persona entiende determinados aspectos. Por ende, la entrevista en profundidad a la persona es esencial. El análisis de datos es básicamente es estudiar las estructuras que se reciben y dan forma a esa experiencia de la persona y poder así sacar las conclusiones correspondientes. A continuación se presenta la bibliografía que se tuvo en cuenta para esta actividad. Muchas gracias a todos.